Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, estamos en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Llegamos a muchas, cada vez más ciudades del interior de nuestra patria, no todas las que yo quisiera, pero estamos dando la batalla. Pero eso sí, también la señal alcanza hasta los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También ustedes pueden sintonizarnos muy fácilmente si me hacen el honor de buscar la página www.radioformula.com.mx, en donde pueden perfectamente bien escuchar este programa. Además, como ya lo repito siempre, a las 5 de la tarde en puntito lo subiré a mi página de YouTube. Gracias por su compañía, les aprecio enormemente que estén aquí en esta tarde de sábado, que son las tardes de platicar de historia de México, juntos, acompañándonos, lo cual aprecio enormemente, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. En cualquiera de ambas, y de inmediato, porque aquí lo tengo a la mano, serán ustedes, por supuesto, merecedores de mi agradecimiento y de mi respuesta. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y por supuesto, en esta ocasión, culminaremos con la serie que ya hemos dedicado durante 2 programas anteriores, las 2 anteriores semanas, a platicar acerca de las familias de quienes nos gobernaron y cuando han dado qué decir, sobre todo, que es lo más importante, lo más llamativo y que ha sido noticia siempre, en todo tiempo, en toda época, desde los días remotos, allá a principios del siglo XIX, como comentábamos, hasta nuestro tiempo, siempre ha sido motivo de interés, siempre ha sido inquietud, curiosidad. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican los miembros de las familias de quienes nos han gobernado? Pero bueno, este es el tema que culminaremos el día de hoy, pero antes les ruego que me permitan otro paréntesis, esta vez de historia, pero personal mía. Miren, como vieron seguramente en mi anuncio que coloqué en mis redes sociales, como siempre lo hago, pues estoy cumpliendo 29 años en la radio mexicana hablando de historia. Será el día exacto, el próximo 21 de marzo, que es justamente el día preciso en el cual 29 años atrás, en 1993, comencé a platicar de historia de México en la radio mexicana. Y desde allá para acá, ya sin interrupción, y pues estoy celebrando 29 años. Por supuesto, yo le pido a Dios que me dé licencia, vida, salud, para que en un año más, si así lo quiere y lo dispone Él, podamos estar celebrando el 30 aniversario. De otra manera, espero, ya sin pandemia y con otro tipo de formato, para poder hacer algo especial en esa ocasión. Pero hoy simplemente quisiera yo platicarles mi propia experiencia, relatarles, tomarme unos minutitos para contarles lo que ha sido para mí estos 29 años en la radio. Todo comenzó, y muchos seguramente ya lo habrán escuchado de mi propia voz o lo habrán leído en mi libro que publiqué al respecto con mis recuerdos en materia histórica, que se llama En busca del tiempo pasado, en donde tengo un capítulo dedicado a historia por la radio. Pues todo comenzó exactamente como decía yo en 1993, cuando recibí la oportunidad de presentarme ante los micrófonos de aquel tiempo Monitor, con ese gran periodista que
pues a quien debo mucho porque me dio la primera oportunidad, don José Gutiérrez Vivó, hablar de historia. En esa ocasión, era 21 de marzo, por supuesto el tema lo ameritaba, Benito Juárez naturalmente, un tema recurrente y que por supuesto tendríamos que platicar en su momento. Esta vez no lo voy a hacer, esta vez les confío que en este 21 de marzo no hablaremos de Juárez, porque habrá mucho que decir de él a propósito de el día que celebremos, recordemos, el homenaje luctuoso que le hagamos aquí en la radio por su 150 aniversario de muerte, que, si Dios lo permite, lo haremos allá por julio de este mismo año. Pero mientras tanto, pues miren, en aquella ocasión, en los micrófonos de Monitor, la antigua Radio Red, que ya pues desapareció en ese concepto que tenía y dirigía José Gutiérrez Vivó, recibí esta gran oportunidad, que debo también reconocerlo públicamente. Se la debo, por supuesto, a José Gutiérrez Vivó, que me abrió la puerta, pero a la invitación que me formularon dos queridísimos amigos, Enrique Krause, Fausto Cerón Medina, con la intermediación también, por supuesto, de una gran dama de la comunicación, doña Alicia Ibargüengoitia. A ellos les debo el que me pudieran acercarme a José Gutiérrez Vivó. Ya después que a Gutiérrez Vivó le gustara mi trabajo es otra cosa, y ya me quedé con él. Fueron 14 años hablando de historia en Monitor. 14 años que los puedo dividir perfectamente bien en dos etapas. De 1993 al año 2000 exactamente, cuando participaba yo con él, con Gutiérrez Vivó, en sus mesas de debate que organizaba todos los viernes por la mañana, en donde tuve oportunidad sobre todo de generar pues intercambio de opiniones y amistad con personas de altísimo nivel, como el gran Alfonso Zárate y otras muchas personalidades más. Y también tuve la oportunidad de participar en los noticieros vespertinos y nocturnos que tenía la propia Monitor. Ahí recuerdo con gran cariño a un amiguísimo locutor que ustedes conocen porque también colabora en Radio Fórmula, que se llama Enrique Muñoz. Estos fueron pues 7 años de estar todos los viernes en las mañanas y cuando se podía también en las tardes y en las noches, platicando de historia, con breves intervenciones, con fragmentos en realidad, pocos minutos, pero para el año 2000 y para iniciar 2001, en compañía del historiador Alejandro Rosas, tuvimos la idea de proponerle a Gutiérrez Vivó un programa ya semanal dedicado únicamente a hablar de historia de México. Y nos los concedió. Gutiérrez Vivó tenía una visión enorme y creo que comprendía el valor de la historia. Y nos permitió no solamente tener un programa propio, Monitor en la Historia, que así se llamaba, sino además también ocupar el horario que él mismo reservaba para lo que podríamos llamar su parte de lo mejor de la semana que él había hecho los sábados por la noche. Mejor decidió desaparecer su sección y nos las concedió, nos las otorgó, y así estuvimos varios años, casi 5 años, Alejandro Rosas y un servidor, en Monitor en la Historia, todos los sábados por la noche. Pasó el tiempo, Monitor entró en crisis, Alejandro tuvo que retirarse para poder, pues, ganarse la vida de otra manera, en otro tipo de medios. Yo me quedé todavía 1 año y medio más acompañando a José Gutiérrez Vivó ya como titular único del programa Monitor en la Historia. Cerró la empresa finalmente y tuve la oportunidad, y ahí estuve también casi 5 años, de poder conectarme con otra institución radiofónica importante, el Instituto Mexicano de la Radio, en donde todos los domingos, y seguramente muchos lo escucharon, a las 9 de la mañana tenía yo el programa que había titulado El siglo XIX. Ahí estuve también casi 5 años, repito, y en 2013, que salí del IMER, inmediatamente me recibió, gracias a la intermediación de don Guillermo Salas, una persona a quien respeto y quiero muchísimo, me recibió Radio Fórmula. Y desde ahí para acá, desde 2013 para acá, en Radio Fórmula. Pero sumado todo, resultan ser 29 años ininterrumpidos de mi presencia en la radio, que se debe fundamentalmente a ustedes, al público que me hace el honor de escucharme, a todos a quienes
les ha gustado este programa, esta manera de exponer los temas de la historia de México y que pues han permitido que con su presencia constante, con su apoyo, con sus mensajes, con escuchar la radio cuando está el programa que he tenido el honor de conducir en cualquier etapa de esta vida, se haya generado este gusto por la historia y pues las empresas radiofónicas, ahora en este caso Radio Fórmula, pues les agradezco infinitamente el apoyo que me brindan para poder seguir, continuar, estar presente con las familias mexicanas para platicar de historia de México. Insisto, algo también en lo cual pues hay que recalcarlo, no es un acto heroico, pero es finalmente un acto, digámoslo así, pro bono, que generosamente hago, en el sentido más vanidoso de la palabra, porque, como ustedes bien saben, no percibo ningún emolumento, este programa no tiene ningún tipo de patrocinio y lo hacemos simple y sencillamente tanto Radio Fórmula como un servidor, como lo he hecho antes, por el gusto de hablar de historia que es, como ya se habrán dado cuenta por todos estos años, mi verdadera pasión y mi gusto. Tengo muy claro que mi voz es una voz que debe ser responsable. Que hablar de historia tampoco significa ponernos serios, sino que la historia también puede ser contada de manera amena, quizás divertida, amable, pero con la seriedad que implica saber que México tiene un pasado y que nosotros los mexicanos de hoy, las mexicanas de hoy, tenemos la obligación de conocerlo para entenderlo y poder avanzar al futuro. Gracias por este paréntesis, pero sobre todo gracias por estar aquí siempre conmigo, que eso es quizá lo más valioso de mi presencia en la radio. Ustedes, el público que me acompaña. Muchas gracias y continuamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual ya vamos a iniciar y a continuar, por supuesto, esta historia atractiva naturalmente, digna de curiosidad, por supuesto, de las familias de los personajes que han gobernado a nuestro país. ¿Qué han hecho? ¿A qué se han dedicado? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué escándalo provocaron también en algunos casos? ¿Por qué? Porque esto, repito, ha sido siempre motivo del interés, motivo de la curiosidad desde toda la vida. Al menos desde que se tiene noticia registrada cuando había ya prensa y había periódicos, y aunque estuviesen censurados y controlados, se dejaban las inquietudes ver de saber qué hacían, a qué se dedicaban los miembros de la familia de quienes gobernaban. Recuerdan ustedes que hace 2 programas iniciamos desde el siglo XIX con los virreyes. Primero Iturrigaray, después Calleja, y que a lo largo del primer programa y el segundo pues hemos ido recorriendo poco a poco, paso a paso, tramo a tramo, cada uno de los presidentes y sus familias. Algunos no lo tuvieron, estaban solterones, no tenían ni esposa ni hijos y ni los hermanos figuraban, como fue el caso de Guadalupe Victoria, como fue el caso de Anastasio Bustamante o de Sebastián Lerdo de Tejada. Otros con familias de bien, como el caso de Vicente Guerrero. Otros con familias que pues tenían el peso, el apellido, como la familia Juárez, cuyo hijo mayor y único varón, Benito Juárez Maza, de plano mejor fue enviado fuera del país a trabajar en el servicio exterior, regresó, hizo algunos negocitos y gracias a su apellido alcanzó a ser gobernador de Oaxaca por un par de años, falleció. O algunos otros que de plano sí aprovecharon la circunstancia, como el hijo del general Porfirio Díaz, el famoso Porfirito, que pues siendo un ingeniero militar recibió contratos abundantes de obra pública debido a que era el hijo del presidente de la República. También ya platicábamos acerca de la familia Madero, de la familia Carranza, hablamos también del efecto Pancho Villa y Emiliano Zapata, naturalmente recordamos ya a Álvaro Obregón, a Plutarco Elías Calles, también hablamos ya de Lázaro Cárdenas, inclusive ya tocamos el tema de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Adolfo Ruiz Cortines y los escándalos de su señora esposa que era dueña de giros
no recomendables, o bien de la familia Alemán y de la familia López Mateos también. Por ahí nos quedábamos más o menos la semana anterior y pues simplemente para retomar, recordemos simplemente que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del cual también ya platicamos, tuvo varios hijos, no se dedicó ninguno de ellos a la cuestión política, más bien hacia la farándula y los negocios personales, cosa diferente, y ahí fue donde culminamos la semana anterior, del presidente Luis Echeverría. Ya hablé de su señora esposa, doña María Esther Zuno, una mujer, repito, que a mi juicio es una gran dama, una mujer digna, una mujer que supo entender a su esposo y supo apoyarlo, y una mujer además que estaba dedicada, en buena medida, parte de toda su vida, al cuidado del hogar. Tuvieron 8 hijos los Echeverría. 3 de ellos a la fecha ya han fallecido, como estoy seguro muchos de ustedes saben. Pero el presidente pues sigue vivo, ya cumplió 100 años de edad, ya es un hombre centenario, y varios de sus hijos formaron parte del servicio público mexicano. Algunos fueron al servicio exterior inclusive. Hicieron carreras propias, no han utilizado el apellido, muy diferente de como sucedió con el hermano del presidente, Rodolfo Echeverría, el actor que ya me corrigieron, se llama Rodolfo Landa, no de Anda, pero no deja de ser un actor de medio pelo, como decía yo la semana anterior, y a quien le fue creado el Banco Nacional Cinematográfico. Esa es otra historia aparte que ya comentábamos. Pero lo que quiero entroncar con el siguiente presidente es la figura de una de las nueras de Luis Echeverría. Uno de sus hijos estuvo casado con la famosísima Rosaluz Alegría. Una mujer polémica, una mujer que ha motivado muchísimos estudios, reflexiones, chismes, indagaciones, porque pues se movió en las alturas literalmente. Primero se sabe que era una activista en el movimiento del 68, que inclusive era pareja de uno de los líderes de aquel movimiento estudiantil. Después se casó con un hijo del presidente Luis Echeverría, del cual después se va a divorciar al poco tiempo, pero aún así seguía viviendo en Los Pinos. Seguramente la señora Echeverría, doña María Esther Zuno, no quiso que se fuera la nuera con los nietos y la acogió en Los Pinos a pesar de que ya estaba divorciada de su hijo, pero sirvió de vínculo y de comunicación mala en muchas ocasiones, porque todos sabemos que Rosaluz Alegría pues fue también la preferida, para decirlo en términos bonitos, del siguiente presidente de la República, José López Portillo. Ahí hay un vínculo transeccional muy peculiar. La nuera del presidente Echeverría literalmente se convierte en la querida del presidente López Portillo. Fíjense qué historias de poder tan interesantes y tan intrincadas para poder descifrar, ¿eh? José López Portillo, como todos sabemos, cuando llegó a la presidencia de la República, estaba casado con doña Carmen Romano, una mujer que tenía aspiraciones culturales, le gustaba tocar el piano, no se metió en cuestiones políticas, se dedicó más bien al fomento de la cultura, tanto musical como artesanal. Ella es la creadora, ¿se acuerdan de aquel Fonapaz? Este fondo para actividades sociales que lo mismo promovía artesanías, que llevaba conciertos y que pues se contaba que ella misma cuando viajaba a algún lugar del mundo hasta ordenaba que le llevaran un piano en el avión para poder en cualquier momento tocar piececitas musicales. Bueno, esa es doña Carmen Romano de López Portillo, que tendrá 3 hijos con el presidente. Uno de ellos, José Ramón, el mayor, un hombre que ha hecho una carrera propia, ya no en el sector público, pero sí ejerciendo sus conocimientos y su profesión, pero que sin embargo, en los días en que su papá fue presidente de la República, sí se benefició directamente del apellido paterno. Primero fue nombrado director general de evaluación en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después, cuando Miguel de la Madrid asciende a la Secretaría de Programación y Presupuesto, invitó como subsecretario al hijo del presidente. También vean la astucia de Miguel de la Madrid, ¿eh?
sabía que el presidente López Portillo tenía un acendrado amor familiar y pues no dudó Miguel de la Madrid en promover al hijo del presidente para nombrarlo subsecretario. Tenía, fíjense qué curioso, un subsecretario, a propio hijo de López Portillo, y la otra subsecretaria a Rosaluz Alegría. Entonces Miguel de la Madrid tenía en realidad copado al presidente de la República, pues le había dado chamba de altísimo nivel de subsecretarios, tanto a la querida del presidente como al hijo del presidente. Bueno, ahí se explica uno por qué en buena medida, independientemente de sus méritos, que seguramente los tenía, Miguel de la Madrid ganó la candidatura presidencial con el favor de López Portillo. Pero déjenme seguir con López Portillo. Tiene dos hijas más, una de ellas Paulina, que se casará con un descendiente del presidente Pascual Ortiz Rubio, una chica que es una señora de su casa hoy en día, pero que en su momento tenía inquietudes musicales y artísticas, y a lo mejor se acuerdan que el propio presidente, para fomentar la carrera musical de su hija como cantante, como compositora, hasta le contrataron a un famosísimo músico moderno de su tiempo, que los de mi edad se van a acordar, Bebu Silvetti. Contrataron a Bebu Silvetti para que musicalizara las canciones de Paulina López Portillo, hizo un solo disco y después ya, pues ya no volvió a figurar en el ambiente artístico. Y su otra hija, Carmen López Portillo, que hasta la fecha sigue siendo la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en su momento se casó con un muchacho brillantísimo, Rafael Tovar y de Teresa, un hombre culto, de cultura, pero infinita. Yo que lo conocí le tengo gran cariño y gran respeto, porque era quizás de esas personas que más sabían de música clásica y que más habían leído. Claro, naturalmente la cercanía presidencial primero hará que Rafael Tovar y de Teresa sea designado director general de Asuntos Culturales de la Cancillería Mexicana, pero sus propios méritos, ya sin tomar en cuenta que era el yerno de López Portillo, lo harán primero llegar a ser el creador y de los fundadores del Conaculta y director general de él en varias ocasiones, y después el primer secretario de Cultura del Gobierno de México. Así que un hombre que tenía carrera propia, ya falleció lamentablemente, pero un hombre destacadísimo del ámbito cultural indudablemente. Al mismo tiempo, además, para cerrar con López Portillo, hay que recordar que si hubo presencias femeninas importantes fueron, por ejemplo, las de sus hermanas, Alicia, que era la secretaria particular del presidente, o Margarita, que era la directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, quien se dio el lujo de desbaratar al sistema televisivo mexicano y hasta de pelearse con el secretario de Gobernación Reyes Heroles, o la mamá, doña Cuquita, la mamá del presidente López Portillo, a quien para, pues, cumplirle un deseo, hasta invitó al propio Papa Juan Pablo II a que dijera una misa en Los Pinos en honor de su mamá, que estaba ahí presente, seguramente conmovida porque su hijo el presidente le había traído al Santo Padre simple y sencillamente hasta su propia residencia. La familia, pues, para López Portillo era sumamente importante. Pero de esto, amigas y amigos, platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, el último que estamos dedicando a esta serie de las familias de quienes nos gobernaron y sobre todo cuando han dado qué decir. Estaba yo en el bloque anterior platicando de la familia López Portillo. Miren, si hay un caso paradigmático de influencia familiar en la política mexicana, de presencia de la familia, no sé si tomando decisiones, pero sí presentes, influyentes, que están literalmente en el escenario nacional, es la familia López Portillo. Desde el propio presidente, que repito, está casado primero con doña Carmen Romano, pero al mismo tiempo tiene como querida a Rosaluz Alegría, a quien inclusive después él mismo promoverá a ser secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo, la primera mujer secretaria en México, pero pues es la favorita del presidente. Su hijo mayor, José Ramón, que tiene también una carrera importante en ese momento en la administración pública, a grado tal que cuando alguien se atrevió a criticar que cómo es posible que al hijo lo hicieran subsecretario de Programación y Presupuesto,
el propio López Portillo cerró con una frase que pasó a la historia. Dijo que su hijo José Ramón, muy respetable por muchas razones, pero en ese momento su papá le puso para siempre una etiqueta. Es el orgullo de mi nepotismo, dijo el presidente López Portillo, señalando claramente pues que su hijo era lo que es porque él quería que fuera. El nepotismo, preferir a los familiares. Recordemos que no es un caso único, ¿eh? Hubo nepotismo con don Porfirio, por supuesto, pero también hubo nepotismo en su momento, y lo platicaba en el primer programa, cuando José María Morelos a su propio hijo Juan Almonte, que apenas tenía 14, 15 años, lo nombró brigadier del ejército. Es decir, esto del nepotismo es bastante común en nuestro país, no es tan alejado de la realidad histórica mexicana, ¿eh? Bueno, la familia López Portillo igualmente fue nepótica. Cayó en esto del tráfico de la influencia familiar. A una hija, repito, le contratan a un músico internacional para que musicalice sus canciones. La otra, afortunadamente, se ha dedicado a la educación y tiene su propia universidad y se había casado con un hombre brillante en el ámbito cultural, Rafael Tovar y de Teresa. Pero además también, pues la mamá figuró en el sentido de la devoción materna que le tenía el propio presidente. Un buen hijo, indudablemente. Hasta le llevó al Santo Padre. O las hermanas, una que es la secretaria particular del presidente y la otra la directora general de Radio, Televisión y Cinematografía. Es decir, es una época, bueno, hasta el primo Guillermo López Portillo, a lo mejor se acuerdan, fue nombrado director del Instituto Nacional del Deporte. La familia López Portillo metidísima en todas partes durante el gobierno de José López Portillo. Miren, una recomendación simpática de lectura muy agradable, si ustedes quieren hacerla para enterarse cómo era ese México de allá de entre 1976 y 1982, cuando gobierna López Portillo a este país y cuando, insisto, la familia está metidísima. Y es importante, aunque no tenga decisión política, es un factor real de poder en México. Vean un libro, una novela, Días de Poder, del gran Luis Espota. Días de Poder de Luis Espota, que es una descripción trágica, pero cómica a la vez, de lo que era un México en el cual la familia presidencial ocupa un lugar preponderante en la vida nacional. Y así nos fue, por supuesto, ¿eh? Parte de este gran faraónico proyecto que tuvo López Portillo de lo que él consideraba que era México, que finalmente se derrumbará, fue debido a la presencia familiar. Él sí sentía que su familia era lo más importante. Claro, descendía de un hombre, el ingeniero López Portillo, que ya había fallecido para entonces, que había sido un intelectual destacado y que había además también, pues, sido cadete del colegio militar en su momento, de los que habían acompañado a Madero. Su abuelo había sido gobernador de Jalisco y secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, era una familia, pues, de abolengo. Y el presidente López Portillo pensaba, seguramente, que ese abolengo pues era también transmitible cuando él fue presidente de la República a sus hijos, esposa, o después también, pues hasta la querida y hasta el primo. Como todos sabemos, López Portillo después se va a divorciar de su primera esposa, se casará con la actriz Sasha Montenegro, tendrá algunos hijos, y ahí sí, pues ahí las pagó todas porque los pleitos con los que tuvo con la segunda esposa fueron terribles, espantosos, a grado tal que el pobre expresidente, y digo pobre en el sentido ahora sí literal, lo dejaron sin nada y tuvo que hasta aparecer, si recuerdan ustedes, en anuncios de una marca de tequila para poder obtener ingresos. Hasta ese grado lo dejaron literalmente sin nada. Pero bueno, este fue José López Portillo. Hubo un cambio para el siguiente gobierno de tono totalmente familiar. Si la familia López Portillo había sido un estruendo de presencia en la historia de México, la familia del presidente Miguel de la Madrid fue exactamente lo contrario. Decidieron, yo estoy seguro que es una decisión no solamente del propio presidente de la Madrid, sino también de su señora esposa y también de sus hijos,
decidieron mantenerse apartados por completo del escenario. También eran más chicos, por supuesto, y estaban al cuidado de una primera dama dignísima, doña Paloma Cordero desde la Madrid, que supo cuidar, atender y controlar a sus hijos y evitar que ninguno de ellos fuera protagonista de nada. Hay que reconocerle al presidente Miguel de la Madrid que mantuvo la familia presidencial fuera de los escenarios públicos de ninguna clase, ¿eh? No participaron para nada. Ya después, con el tiempo, sus hijos que han hecho carrera propia personal, sin utilizar el apellido del papá, que esto es lo más importante, han ido labrándose camino. Y solamente me referiré a uno de ellos. No tengo el gusto de conocerlo, pero me parece una persona interesante y sensata, que es Enrique de la Madrid. Ha hecho carrera de servidor público. Pero fíjense lo que quiero decir con esto, que es una carrera de servicio, sin importar el partido que esté gobernando. Ha sido funcionario de alto nivel en el sistema, por ejemplo, de banca rural y de financiera rural, con el gobierno del PAN. Ha sido secretario de turismo con el gobierno del PRI. Y hoy en día, como todos sabemos, Enrique de la Madrid pues está tratando de sacar la cabeza, asomándose para que lo vean y a ver si es posible ser postulado como candidato a la presidencia de la República. Ese es un fenómeno muy curioso. En Estados Unidos, que ya lo hemos platicado, sí hay familias presidenciales. Por lo menos conocemos el caso de los Adams, John Adams y después su hijo John Quincy Adams, que serán ambos presidentes. O la familia de los Roosevelt, que Teddy Roosevelt y su sobrino Franklin Roosevelt serán presidentes. O el caso de los Bush, que George Bush padre y George W. Bush hijo también serán presidentes de los Estados Unidos. Allá hay esa especie de tradición de árbol genealógico presidencial. Aquí en México no se ha dado, No se ha dado, aunque se ha intentado. ¿Quiénes han sido los que han intentado? Bueno, Benito Juárez Maza no lo intentó, Porfirito menos, Álvaro Obregón Tapia no lo intentó, Rodolfo Elías Calles no lo intentó, Miguel Alemán no lo intentó. Quizás el único que lo ha intentado ha sido hasta el momento Cuauhtémoc Cárdenas. Y, pues fuera de allí, hasta ahora, otro hijo de un expresidente, repito, asoma la cabeza para que lo vean, Enrique de la Madrid. Pero, regresando a don Miguel, su papá, que fue presidente de la República y que en paz descanse, pues la familia la mantuvo fuera del poder presidencial y además en un matrimonio muy cuidado y muy longevo y muy digno de imitar, el de don Miguel de la Madrid y doña Paloma Cordero. El siguiente presidente es Carlos Salinas de Gortari, que él también, con él ya también la familia vuelve a participar, en otra medida, en otras circunstancias, pero la familia está presente. Para empezar, su papá estaba eufórico. Su papá, don Raúl Salinas, que había sido secretario de Estado en los tiempos del presidente López Mateos, pues quizás soñó con que él podría ser presidente algún día. Eso ya después, seguramente la vida lo desencantó. Pero él estaba feliz cuando su hijo Carlos fue postulado como candidato del PRI a la presidencia de la República. Y todos sabemos que el propio Carlos Salinas tendrá un hermano incómodo. Un hermano que le va a dar muchos problemas, un hermano, Raúl Salinas, el mayor, que va a ser motivo, de todo tipo de problemas que hasta la cárcel fue a dar, aunque ya salió libre. Pero lo involucraban, lo metían en todo tipo de contubernio, en todo tipo de cochupos, en todo tipo de actos ilícitos, y sin embargo no se le pudo probar nada y ya salió libre. También recuerden que la justicia mexicana tiene ese tipo de venganzas y evidentemente el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, que seguramente abominaba a Carlos Salinas de Gortari, su desquite fue contra su hermano Raúl. Pero la familia sí estaba presente y Raúl era
uno de los instrumentadores de la política presidencial o de los acercadores de personas al presidente de la República. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, en el que estamos ya terminando con esta saga de 3 capítulos que hemos dedicado a la historia de las familias de quienes han gobernado a México, sobre todo cuando han dado qué decir. Y acoto, este tema de las familias, como ya lo he repetido en varios momentos de este programa y los anteriores, es un tema que siempre ha despertado la curiosidad, la inquietud, hasta el morbo del público mexicano, no importa en qué tiempo estemos, Desde los días previos a la independencia hasta la actualidad, siempre ha habido interés por conocer qué hacen, a qué se dedican, en qué se meten o qué escándalos provocan los familiares de los presidentes de México. Siempre ha sucedido así. Estábamos platicando hace un momentito de la familia del presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo papá, don Raúl, estaba eufórico porque su hijo fue presidente, cuyo hermano mayor, Raúl, pues dicen que se metió en muchos problemas, hasta la cárcel fue a dar, pero quizá más por venganza de Ernesto Zedillo sobre Salinas. En cambio, su esposa, doña Cecilia Ochelli, en realidad ocupó un perfil bajo, deliberadamente bajo. Quizá porque tenía problemas familiares, personales, matrimoniales con su esposo, quizá porque también sus hijos eran chicos y necesitaban atención. El caso está que la familia directa del presidente, su esposa y sus niños, no se metieron para nada en ningún problema. No fueron motivo de escándalo, no dieron qué decir y, pues en realidad, pasaron, porque era su juventud, su infancia y su juventud, pasaron afortunadamente sin problema alguno durante la presidencia de su padre, Carlos Salinas de Gortari. Después, como todos sabemos, el presidente Salinas se divorciará de Cecilia Ochelli, contraerá matrimonio con Ana Paula Gerard, tienen 3 niños, pero ya, ellos han vivido ya inclusive fuera de México, ocupados de su propia vida, de su propio desarrollo y estudio, y el papá, pues aunque sigue figurando de alguna manera presente, por lo menos no porque haga cosas, sino porque cada rato hablan de él, ya sin embargo, pues no tiene mayor presencia y la familia tampoco. Este fue Carlos Salinas de Gortari. También el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León es un hombre familiarmente discreto, cuidadosísimo. No se metió en ningún problema por causa de su familia. Decidió comportarse de una manera sobria, de una manera cuidadosa. Su señora esposa fue siempre un modelo de prudencia y hasta de silencio presidencial. Únicamente se ocupaba de las cuestiones protocolarias, pero nada más. Los hijos también fueron educados durante un mandato del padre con un régimen de cuidado, de prudencia, de tacto, y tampoco protagonizaron ningún tipo de escándalo. Por ahí que en las revistas del corazón los querían sacar en las fiestas o en algún tipo de cosas, bueno, lo normal de los jóvenes, pero nunca en un afán protagónico, nunca los hijos de Zedillo con un afán de poder, de abuso, jamás. La familia Zedillo, en ese aspecto, fue absolutamente cuidadosa, prudente, controlada. No así con el siguiente presidente, Vicente Fox, que sí, de plano llegó y como todos sabemos fue todo un cambio en la forma de comportarse de los presidentes de la República. Para empezar, don Vicente, recordemos, ya se había divorciado de su primera esposa con la que no tuvo hijos, pero tenía hijos adoptivos. Hijos que causaron escándalo y polémica cuando el día que tomó posesión en el Auditorio Nacional, en su discurso ante el pueblo de México, comenzó saludando a sus hijos adoptivos, casi antes de que al pueblo y al Congreso de la Unión.
dedicándoles el discurso a los chamacos, sus hijos adoptivos. Que también hay que decirlo, durante su gobierno no dieron problemas, ¿eh? Se comportaron de manera prudente, salían sí en las páginas sociales, pero no ocasionaron ningún tipo de escándalo. Pero, como todos sabemos, el presidente Fox contraerá matrimonio, siendo ya presidente de la República, con la que en ese momento era su jefa de prensa, su directora de comunicación social, como se dice hoy en día, la señora Marta Sahagún, que ya traía un matrimonio previo, que se había divorciado, que estaba buscando la anulación canónica, y se casó con el presidente por lo civil. Bueno, recuerden ustedes que fue todo un show, literalmente, la búsqueda de esa solución canónica de la nulidad, y que hasta Roma fueron, y como no lo recibió el Santo Padre en calidad de esposos, Marta se quedó afuera. A la salida, la famosísima foto del beso frente a la Basílica de San Pedro, pues dio la vuelta a todo México. Era vital, era fundamental la pareja presidencial. Inclusive, así se llamaban ellos mismos, pareja presidencial. Y doña Marta, pues comenzó a tener un activismo muy notorio. Recuerden que hasta se llegó a decir que podría ser postulada como candidata a la presidencia, que manejaba recursos, que tenía un gran poder y que todo apuntaba a que ella quería suceder a su esposo Vicente Fox en la presidencia de la República. Claro, pues nunca se logró, afortunadamente, pero sí, en cambio, gracias al poder que tenía Marta Sahagún, los hijos que ella tuvo de su primer matrimonio, los famosos jóvenes Briviesca, sí se dice que aprovecharon para hacer grandes y pingües negocios. Lo importante es que doña Marta Sahagún, la esposa del presidente, se convirtió en una protagonista más, no solamente de la vida social mexicana, sino de la vida política. Hubo quien se creyó que ella podía ser presidenta de la República, ¿eh? A ese grado. Y ella, pues por supuesto, disfrutó plenamente el poder que le daba ser una primera dama, no solamente influyente, sino decisiva. Porque además, pues no lo negaban. E insisto, ellos acuñaron la palabra pareja presidencial. Eran dos en la presidencia, él y ella, Vicente y Marta. Y así nos fue también, pues por tanto relajo, por tanta desfachatez, pues evidentemente así terminaron mal las cuestiones políticas, y doña Marta pues nunca pudo aspirar en serio a ser presidenta. Con el siguiente gobernante mexicano hay un cambio. Precisamente la lección que había dado Marta Sahagún de ser tan protagonista hizo que el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala mantuvieran en lo familiar un perfil bastante bajo. Y esto en detrimento de la propia Margarita Zavala, que, como todos saben, tenía una carrera política propia. No necesitó haber sido esposa de presidente, porque ya antes había sido diputada, hoy otra vez es diputada, ya ha tenido una participación política en su partido, la Acción Nacional, muy destacada, y ya fue hasta candidata presidencial. No necesitó, repito, del apoyo de su marido o del nombre de su marido. Pero cuando él fue presidente de la República, mantuvieron, repito, una posición de discreción. Sí, por supuesto, en los términos actuales en que pues la comunicación es tan fluida y se sabe tanto y ya tenemos redes sociales y un montonal de maneras de enterarnos pronto las noticias, por supuesto su nombre ha estado envuelto en polémicas, inclusive recientemente han aparecido otra vez, que naturalmente pues no tienen fundamento, pero en este país donde se vale pegarle a todo, pues esto es una cena de negros política. Los hijos del presidente Calderón, jovencitos, niños, durante la presidencia de su papá, pues evidentemente no figuraron ni tuvieron nada que ver con las decisiones políticas, ni hubo tampoco influyentismo. La cosa va a cambiar con Enrique Peña Nieto,
que es el último presidente del cual platicaremos el día de hoy, que como todos sabemos ya era viudo, su primera esposa había fallecido, sus hijos no tuvieron mayor preponderancia ni participación, pero su segunda esposa, la que se dice le concertaron el matrimonio tanto el PRI como Televisa, la señora Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, pues sí se va a convertir en una protagonista, por supuesto primero de las páginas sociales y de Nota Rosa, pero después también de la página de Nota Roja con el famoso escándalo de la Casa Blanca, además de que las hijas que ella aportó de su primer matrimonio, pues sí fueron objeto, por supuesto, de polémicas por su mucha actividad social. Nada más social, no se metieron en nada más, pero sí siempre estaban en el ojo del huracán, a la vista de todos y particularmente, pues al parecer, la señora Gaviota despertó el odio y el rencor de muchísimas personas y en buena medida por su propia culpa, por andar construyendo casas como un favor de los proveedores del gobierno. Esto sí no se debe hacer. Por eso es importantísimo que la familia sepa guardar el lugar que le corresponde. Ha habido muchos ejemplos en México, afortunadamente, de familias presidenciales que han sido discretas, con decoro, con el tacto suficiente y el cuidado para no involucrarse. Otras, en cambio, han sido motivo de escándalo y ya hemos recorrido varias de ellas. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. La próxima semana, tema nuevo. Primero Dios, aquí nos vemos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.